Buenos días, niños. Esta va a ser nuestra clase de hoy de ciencias de tercero. Salven a los compañeros que nos van a ver después. Bueno. Es que, profe, el video no se escuchaba nada. Sí, estamos grabando nuevamente el video porque muchos de ustedes me dijeron que no escuchaban nada en el video. Entonces, por eso vamos a hacer la clase así presencial. Entonces, vamos primero a recordar qué son la clasificación de los seres vivos. Antes de que yo pase la diapositiva, ¿alguna de ustedes tres me puede decir qué es biodiversidad? Profe, biodiversidad era lo que habíamos visto la clase pasada. Sí, lo que habíamos visto. Estamos repasando todo lo que estamos viendo en la clase pasada. Bio es tierra. Y diversidad ya no me acuerdo, profe. Pero si a ti te preguntan qué es biodiversidad, ¿ustedes qué responden, niñas? Yo creo que son animales. Ajá, muy Son bien. animales, plantas y personas. Muy bien. Profe, la variedad de los seres vivos. Muy bien, María José. La biodiversidad es la variedad de los seres vivos. O sea, es un conjunto de distintos seres vivos. Muy bien, niñas. Entonces, siempre que yo les pregunte qué es biodiversidad, recuerden esta foto que les muestro, que hay bastantes animales, hay plantas, muchos seres vivos, porque también pueden ahí haber hongos, que no son ni plantas ni animales. Entonces, es el conjunto de muchos seres vivos. De tarea, ahorita que terminemos la clase, de tarea quiero que para recordar cuándo es una biodiversidad alta y cuándo es baja, quiero que ustedes busquen en Google o en un libro, si tienen un libro, o en el medio que ustedes quieran, y me busquen 5 ejemplos de biodiversidad alta y 5 ejemplos de biodiversidad baja. ¿Listo? Esa va a ser una tareita. Y decíamos que, bueno, veíamos este conjunto de animales muy diversos. ¿Y qué es lo que todos tienen en común? ¿Alguien recuerda? Que tienen vida. Las células. Las células. Muy bien, María José, las células. La célula es lo que todos tenemos en común, que todos estamos formados por células. Muy bien. Y decíamos que las células eran tan chiquiticas que teníamos que verlos. ¿Alguien recuerda cómo se llama este equipo, este aparato? El telescopio. Microscopio. Casi, Saray, sí, el microscopio. Micro porque es algo muy pequeñito, diminuto. Microscopio. Muy bien, niñas. Ustedes recuerdan mucho. Señorita, eso es como para ver algo muy chiquitico y tú ves por ahí y te sale muy grande. Muy bien, María José, así es. Y bueno, ¿alguien recuerda entonces la clasificación que habíamos dicho la clase pasada de los dominios? ¿Alguien recuerda eso que vimos que habían 3 dominios? ¿Qué dominios hay? ¿Alguien recuerda? El dominio bacteria, el dominio... No me acuerdo de dominio arche, algo así. Arcae, muy bien. Y el eucaria, muy bien, niñas, es lo que está aquí. Aquí ahorita estamos repasando. Entonces recordemos, el dominio bacteria, el dominio arcae, tienen en común que son células procariotas, que era lo que nosotros hablábamos de los huevos. Este es cuando un huevo nos queda mal frito, que no se le ve la yema bien. ¿Sí recuerdan que está así toda desparramada? Así es igual, miren, eso está todo desparramado, no se ve. En cambio, el dominio eucaria sí se ve el huevito con la yema bien formado, el circulito. Aquí ven el circulito bien formado del núcleo. ¿Listo? Y algo importante es que, cada dominio tiene seres que sus células están hechas del mismo material. Es decir, yo en el video les ponía este ejemplo. Digamos que la célula es lo que nosotros nos comemos
como el pan. El dominio bacteria tiene células de pan integral. ¿Alguien ha comido pan integral? Yo, profe. El pan integral. El pan arquea, ¿alguien ha comido lo que, bueno, yo le digo cascarita? ¿Alguien ha comido el pan cascarita? Sí. Yo una sola vez y era cuando tuve mis cinco años. Bueno, Yo también, el profe. dominio arquea vamos a decir que tiene un pan como si fuera de cascarita. Y el dominio eucaria vamos a decir que es un pan francés. Un pan francés es un pan largo y que es un poquito más duro. Entonces, niñas, aunque todos están hechos de pan, que son las células, todas tienen pan, pero son panes que son preparados de diferente manera porque son diferentes ingredientes. Es lo mismo. Todos los seres del dominio bacteria están hechos de células que tienen el mismo material, pero que no es el mismo material que tienen las de Arcae o Eucaria. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era recordando lo que vimos la clase pasada. Sara y CW. Bueno. Ahora vamos a empezar a mirar el primer dominio. El primer dominio es el dominio bacteria. El dominio bacteria agrupa una gran diversidad de microorganismos. ¿Qué significa que sean microorganismos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué quiere decir microorganismos? Yo, profe, que son pequeñitos. Los organismos son pequeños. Muy bien, que son muy pequeños los organismos. Eso es lo que yo quería decir. Muy bien, Eso María es lo que José. yo quería decir, solo que estaba Bueno, pero ahí ustedes tienen el concepto. cámara de baño. Entonces, los microorganismos, aquí yo les puse ejemplos y si ven que hay muchas bacterias de diferentes colores, diferentes tamaños y formas. Estos parecen como si fueran chitos, ¿sí ven? Parecen unos chitos. Estos también se parecen como chitos. Esto parece son como las bolitas de queso que nos comemos o como buñuelos. Este también parecen buñuelos. Este parece como lentejitas. Entonces, si ven, hay una gran diversidad de microorganismos, de bacterias, dentro de este dominio. Listo. Ahora, voy a borrar esto. Profe, ¿Sí? estos se parecen a los frijoles. ¿Se parecen a los frijoles? Sí. Muy bien. Entonces, aquí yo les tengo unas características de las bacterias. Las bacterias son unicelulares. Entonces, como el nombre lo indica, uni es de uno. Profe, ¿Sí? se le escucha recortado. ¿Todas me escuchan entrecortado? No, profe. Ah, bueno. Kimberly, de pronto esto, María José. Ya no. Sí, listo. De pronto es que se fue un momento la señal, pero ya volvió. Entonces, unicelulares es que es uni de uno y celulares no es del celular que usamos para llamar. Ese no es de célula. O sea, los seres unicelulares es que son solamente seres que tienen una célula. O sea, están formados solo por una célula. Así, como lo que veíamos en la imagen pasada. Este no es. Como esto, ¿sí ve? Esto es una célula, esto es una célula. Están formados por una célula. La otra característica es que es una reproducción asexual. ¿Qué significa asexual? Que la misma bacteria puede obtener dos o más bacterias que son como ella. Esa es una reproducción asexual. Profe, que de ella misma salen más bacterias. ¿Sí? Profe, una bacteria se puede hacer muchísimas más. Muchísimas. De una sola bacteria, ¿en verdad pueden salir demasiadas? Demasiadas pueden salir. No es como, por ejemplo, nosotros que somos mamíferos, que para nosotros tener hijos necesitamos de un macho y una hembra, ¿cierto? Los animalitos necesitan que haya un macho y una hembra para tener hijos, para reproducirse.
Las bacterias no necesitan, ellas mismas pueden hacer más individuos. Yo pensé que todos los seres vivos, digamos las bacterias y los animales y eso, podían tener hijos solo de esa manera. No, entonces ya hoy aprendimos eso nuevo. Esa es una reproducción asexual, que no necesita de dos individuos para generar más, sino que de un individuo salen más. ¿Listo? Es como si fuera su propia pareja. Uno solo es como si fuera su propia pareja. Exactamente. Que Esa es hace la reproducción más y más y asexual. más. Exactamente. Muy bien, María José. Entonces, estas bacterias forman unas colonias. Colonias es el grupo de individuos y ellos se agrupan tanto que llegan a formar biopelículas. Entonces, aquí yo tengo dos ejemplos de bacterias que tenemos dentro del organismo. Uno es en la boca. Estas bacterias que hay en la boca forman unas biopelículas, son estas de acá, que es cuando no nos cepillamos los dientes. Permiso. Porque en nuestra boca tenemos millones y millones de bacterias. Son muchísimas bacterias que tenemos dentro de la boca. Son como... ¿Profe, las papilas gustativas son bacterias esponjicos? No, esas son las papilas gustativas. Esas papilas, esos punticos que tú ves en la lengua, son unos receptores que te ayudan a ti a mirar, a poder identificar los sabores. Entonces, si es un sabor dulce, amargo. Me acabo de mirar en el espejo la lengua. Profe, Comiendo ¿usted quiere decir que sin la esa- lengua verde. ¿Cómo? profe, usted quiere decir que sin esas cositas que tenemos en la lengua no tuviéramos sabores, no nos sabería nada? Sí, porque esas son nuestras pupilas gustativas, pero esas no son las bacterias. Las bacterias, recuerden que son unicelulares y no las podemos ver a simple vista. Para poder ver las bacterias necesitamos de un microscopio. Entonces, así ustedes se miren la boca, no van a encontrar bacterias porque son muy pequeñas. Profe, Miren, niñas, si ustedes no se cepillan los dientes, estas bacterias van a empezar a crear esta biopelícula. Y eso, profesora, a mí ¿sí? se me cayó un diente, una muela, Profe, porque antes yo tenía 5 años, fue cuando se me cayó y pues ¡Ay! de ahí no me creció nunca más. ¡Ay! profe, ¿qué es esto? Pero eso sí, desde ese día me comienzo a cepillar. Hay que cepillarse todos los días porque esas bacterias nos generan caries y mal aliento. Profe, yo no Y de me paso, a cepillaba veces los dientes y me sacaron una muela. Sí, por eso hay que cepillarse todos los días los dientes 4 veces. Una pregunta, ¿qué es esto? Sí, Ashley, ya te iba a responder. No te preocupes que yo vi que tú señalaste y ya te voy a responder. Ese es el proceso de cómo las bacterias forman esas biopelículas. Entonces, primero están las bacterias solitas y ellas se empiezan a agrupar. Ellas se empiezan a reproducir y empiezan a agruparse. Entonces, si ven, aquí hay más poquitas, pero después empiezan más bacterias a estar en el mismo espacio. Entonces, empiezan a tener un grupo más grande de individuos. Después, que ya tienen muchos, crean lo que es la biopelícula, que es lo que vemos aquí. Uy, y en esas biopelículas se reproducen aún más, que es este que vemos aquí. Y cuando se reproducen aún más, liberan esas bacterias para que vuelvan a formar más biopelículas. Profe, ¿qué O es sea, la forman y forman y biopelícula? forman. ¿Qué es una Biopelículas. biopelícula? Profe, Biopelículas es, por ejemplo, lo que vemos en los dientes cuando está todo sucio. Sí, biopelículas es como la parte visible en la que podemos ver bacterias. O sea, es un grupo de bacterias que hay tantas bacterias en una sola partecita que podemos llegar a mirar y decimos, uy, eso está sucio. Eso es lo que decimos biopelícula. Bueno, listo. profesora, a no ¿Sí? cepillarnos los dientes, primero se nos ponen amarillos, segundo nos da mal aliento y tercero hacen que nuestra boca huela mal Sí. y nos puede quitar una muela, como
por el caso mío. Exactamente. Entonces, estas bacterias que tenemos en la boca no son como tan buenas con nosotros. Pero aquí les tengo otro ejemplo de bacterias que sí son beneficiosas para nosotros, sí nos ayudan. Estas bacterias sí las queremos tener en nuestro organismo, que son las bacterias que tenemos en los intestinos. Este es el intestino grueso. Y si ven todos estos colores que hay aquí, todos estos colores que tenemos aquí son de bacterias. Esas bacterias nos ayudan a transformar los alimentos para aprovecharlos mejor. Esas bacterias sí las queremos tener dentro del cuerpo. Entonces, yo les quería mostrar esto para decirles que todas las bacterias son perjudiciales para nosotros. O sea, no todas las bacterias para nosotros nos hacen mal. Hay unas bacterias que sí nos ayudan. Profe, como la bacteria del coronavirus, nos hace muchísimo mal. Pero esas bacterias de la barriga nos ayudan a digestir, A nos digerir. ayuda a hacer todo. Así es, María José. Profe, ¿Sí? Sí, Saray. Que yo tenía un cepillo y le tenía una cosita para que me lo taparan. Y yo me iba a cepillar y vi que el cepillo tenía una cosa negra y mi mamá me dijo que eran bacterias. Claro, por eso también es importante cambiar el cepillo, porque en el cepillo quedan todas las bacterias que tenemos en la boca. Entonces, bueno, niñas, eso era por el dominio de bacteria. Ahora vamos a mirar el dominio arcae. Repitan conmigo, dominio arcae. Dominio arca. Se ve como si se leyera archaea, pero no se lee archaea, se lee arcae. ¿Listo? No se La les puede olvidar. profesora, que esa imagen, este es un volcán que está bajo del agua, pero explota abajo también del agua. Sí, así es, María José. Vamos a mirar por qué yo puse esa imagen ahí. ¿Sí, Ashley? Que aquí la gente cuando utiliza esto es que tiene bacterias y por eso le da mal olor. No, Ashley, eso nos ayuda, o sea, sí, ese enjuague bucal nos ayuda a poder eliminar todas las bacterias que tenemos en la boca. Por eso hay algunos que dicen, elimina 99% de bacterias, puede llegar a decir, porque ese nos ayuda a eliminar y las bacterias son las que nos producen ese mal aliento. Entonces, eliminando las bacterias, eliminamos el mal aliento. O sea que entonces es bueno utilizar eso. ¿Es bueno qué, Ashley? Utilizar eso. Sí, ese es bueno utilizarlo. Si ustedes tienen la oportunidad de usarlo, lo pueden usar. Sara, ¿ibas a preguntar algo? ¿No? Ok. Bueno, niñas, entonces estamos aquí en el dominio arcae. Este dominio arcae está formado por seres unicelulares llamados arqueobacterias. Miren que también tiene el nombre de bacterias. Y esto es porque alguien recuerda qué es lo que tienen en común el dominio arcae con el dominio bacteria. ¿Alguien Porque son recuerda? bacterias. O sea, los dos tienen células. Listo, los dos tienen célula. ¿Y célula de qué tipo? Arquea. ¿Eucariota o procariota? Los dos. ¿Los dos tienen células eucariotas o procariotas? ¿Ustedes qué dicen? Uno, eucariotas trae la eucariota y el otro trae el otro. Samantha, ¿tú qué dices? ¿Los dos tienen células eucariota o procariota? Procariota. Procariota, muy bien, Sí, Samantha. profe. Recordemos que Los la dos tienen procariota es la que procariota. tenemos el huevo desparramado, o sea que no tenemos el núcleo definido. Por eso este dominio de arcae y el dominio bacteria se parecen mucho, pero hay que recordar que aunque sus células son semejantes a las bacterianas, no tienen los mismos materiales. Las células tienen materiales diferentes. Esto es importante recordarlo. Y estas arqueobacterias, entonces, viven en lugares extremos, como el que decía María José, un volcán debajo del agua. Uy, niñas, ¿ustedes se imaginan vivir en un volcán debajo del agua?
Ahí nosotros Profe, yo he visto eso en películas, que el volcán explota, pero cuando explota va agachándose más, y de repente cuando se agacha mucho, pues crece un nuevo volcán. Profe, una Ajá, pregunta. sí, Si así. la lava que nos hace daño a nosotros cuando los volcanes están arriba, nos hace daño a nosotros, le hacen daño a los peces y a eso. Pues Ashley, lo que pasa es que estos volcanes están en la profundidad, están muy, muy, muy sumergidos. Y estos volcanes pueden llegar a lastimar a los pececitos. Pero como es tan profundo, los pececitos no viven ahí cerca de ellos, de los volcanes, porque ese es un lugar donde los seres vivos no pueden sobrevivir. Y en ese lugar donde los Profesora, seres vivos es difícil profe, sobrevivir, ahí profe, viven las arqueas, ¿sí? profe, pero los tiburones viven al fondo del mar. Sí, los tiburones viven al fondo del mar, pero recordemos, el mar es, por ejemplo, así. Aquí está la playa y el mar va así. Esta es la playa. Pues aquí es donde nosotros vamos y nos asoleamos. Y aquí empieza el mar. Entonces, hay algunos, los tiburones los podemos encontrar como por este espacio, están por este espacio, pero los volcanes están mucho, mucho más profundos que los donde están los tiburones, están por aquí, Más que por allá, muy profundo. profe. Las ballenas viven al mismo al mismo lugar que los tiburones, pero un poquito más lejos. Ajá. ¿Sí, Saray? Si el volcán, si el volcán si tira lava en el agua, se vuelve como carbón. Sí, se vuelve así carbón, porque como eso es lava, pero con el agua que es muy, 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 muy fría, lo que hace es que la lava se petrifica y queda como si fuera carbón. Y ese carbón también ayuda al mar, porque eso también son nutrientes que después ayudan para el suelo del mar. Profe, una Entonces, pregunta. sí, Entonces, si nosotros echamos carbón a la mar, ¿es bueno? lo que pasa, María José, Ah, ya entendí, profe. Es un carbón especial es un carbón especial. sí, María José, Profe, sí, es como Minecraft, que mi primo lo tiene y él cuando ponía lava y agua se hacía carbón. ajá, así, es así tal cual. Entonces, es importante que Dios hizo todo tan perfecto, niñas, que todo tiene un equilibrio. Y nosotros no podemos desequilibrar eso. No Profe, podemos introducir cosas que no son. ¿sabes? Entonces, si estuviéramos echando, por ejemplo, carbón al mar, lo que estaríamos haciendo es contaminando, porque el mar no necesita más carbón del que ya tiene. Profesora, en la Biblia dice que en el mar hay un animal tan grande que cuando las tormentas y el dragón de agua se mueve, echa el agua a a la tierra. Eso es lo que hace cuando el agua se levanta. Y si ese dragón se despertaría, pues no sería el fin del mundo. Ajá. O sea, Bueno, aprovecho José entonces lo lo que acaba de decir, para profe, decir. pues que ese animal es el que cuando llueve hace los tsunamis. Bueno, Eso niñas, es lo que quise decir yo. Profe, les voy a decir algo. Recordemos que hay una parte natural, ¿cierto? Un mundo natural que es el que nosotros podemos ver, que es el que yo les estoy viendo ahorita, nuestro cuerpo, lo que tenemos aquí al lado. Digamos, si tenemos manzanas, cuadernos, ese es el mundo natural. Pero también hay un mundo espiritual. Ese monstruo marino, principalmente, lo que describen es un monstruo que existe en el mundo espiritual.
porque recordemos que aquí lo que vemos en la tierra es un reflejo de lo que existe en los cielos. Entonces, en los cielos también hay mares, en los cielos también hay árboles, también hay colores, también ustedes también están. Entonces, eso que leemos en la Biblia, una parte de eso es de esa parte espiritual. Pero bueno, no nos salgamos del tema porque esto es clase de ciencias. ¿Listo? Entonces, decíamos que el dominio de Arcae vive en lugares extremos, como los volcanes debajo del mar o como estas aguas termales que son muy calientes, pero muy calientes que ustedes, ay Dios mío, ningún ser vivo puede vivir ahí porque en verdad es unas temperaturas tan altas que nuestro Digamos, cuerpo... cuando estábamos chiquitos que nos calentaban agua y que quedaba muy caliente y por eso tocaba esperar porque nos podíamos quemar, hasta los autos se pueden quemar con eso. Estas aguas... Por eso es que cuando hacen, digamos, comidas y es la manija es del mismo material que la olla, entonces por eso tienen que coger con guantes o con cualquier cosa para no quemarse. Así es, pero quieren que les diga algo, niñas, estas aguas que vemos aquí son muchísimo más calientes de las que nos dice Ashley, mucho más calientes que nosotros no podemos sobrevivir, pero estas arqueobacterias que son muy especiales sí pueden sobrevivir. Entonces, otra cosa que tienen que copiar en su cuaderno es que las arqueobacterias viven en lugares extremos donde hay humedad, porque a ellas les gusta estar o en el agua, donde haya humedad. Entonces vemos aquí que están debajo del agua en el volcán o en estas aguas termales. ¿Listo? Profe, al final nos escribe en el pizarrón que hay que escribir. Sí. Listo, niños. Y ya para terminar la clase les voy a dejar esta actividad. Esta actividad es muy sencilla. ¿Quieren hacerla de una vez? Sí. Listo. Entonces, este esquema, ustedes dicen que es de un ser microscopio o no. ¿Quiénes votan que sí? Sí, yo. Sí. Sí, es un ser microscopio. Ah, no. Microscopio es que es muy chiquitico y no lo podemos ver. Ahora, ¿qué me dicen de este? ¿Este esquema es de un ser microscopio o no? No. No, ¿No? profe. No, ¿cierto? Este no es de un ser microscopio. ¿Y qué me dicen de esta naranja que ya está descomponiendo? Sí. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, esto es para que ustedes recordaran que los seres microscopios no los podemos ver a simple vista, así como por ejemplo esta flor, sino son seres muy pequeños y necesitamos el microscopio. Listo. Y ahora, entonces, miremos esta otra parte de la actividad. La siguiente clase vamos a empezar a mirar el dominio eucario. Pero antes yo quería que hiciéramos esto para hacer un acercamiento a este dominio. Entonces le voy a preguntar a cada una porque veo que tenemos 4 niñas. Empecemos con Saray. Saray, ¿las plantas son seres vivos unicelulares? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Listo. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con Saray o hay alguna que está en desacuerdo? Yo sí, profe. Yo estoy de acuerdo, profe. ¿Todas están de acuerdo? Sí. Sí. Pues lamento decirles que les quedó mal. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Recordemos qué significa la palabra unicelulares. ¿Alguien recuerda qué significa unicelulares? Yo creo que no era, ¿cómo es que se dice? ¿Que tienen solos bebés? ¿Que tienen una sola célula? Muy bien, Samantha, que tiene una sola célula. Recordemos, uni viene de uno y celulares viene de célula, o sea, es una célula. Entonces, si vemos las plantas no son seres unicelulares. Samantha, entonces tú me puedes decir
Las plantas, ¿verdadero o falso? ¿Las plantas se alimentan de los animales? No, profe. ¿Falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con Samantha? Yo estoy muy de acuerdo con ella. Pero hay unas plantas que se llaman las plantas carnívoras y se comen los insectos. Muy bien, esa es otra clase de planta, pero eso es como una excepción. Pero en general, las plantas no se alimentan de los animales. Ellas mismas producen su alimento por medio de la fotosíntesis. Los Muy bien. animales son que se comen las plantas. Ajá, exactamente. María José, ¿verdadero o falso? ¿Las plantas necesitan agua, luz y suelo para vivir? Sí, profe. Muy Muy bien, verdadero. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y por último, Ashley, ¿verdadero o falso? Las plantas no se desplazan por sí mismas. No, pero se puede esperar. ¿Verdadero o falso? Falso por verdadero. Listo. Ashley me dice que falso. No, profe. Verdadero que no se desplazan por sí mismos porque ellas no tienen pies. Ok. ¿Todas están de acuerdo? Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Sí, es verdadero. Las plantas no se desplazan por sí mismas. Una Entonces, preguntita, profe. ¿sí? ¿Usted me está escuchando? Sí. Ah, es que me puse unas cosas que son nuevas y yo no sé si me estás escuchando. A los audífonos te escucho perfecto. Bueno, niños, con esta última actividad terminamos nuestra clase de ciencias. Entonces, les voy a decir qué es lo que tenemos que copiar hoy. Para hoy, escriban por favor en el cuaderno esta parte del dominio bacteria. Yo les voy a mandar las diapositivas por el grupo. Escriben el dominio bacteria y las características del dominio bacteria que vimos, con los ejemplos. Profesita, profe, ¿Sí? ya le tomé captura. Listo. Yo no puedo Del dominio arcae. También vamos a escribir del dominio arcae. Y vamos a escribir en el cuaderno la actividad. Y eso sería todo. Ya después nos vamos a ver el lunes. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ashley, ¿tienes pregunta? Sí, profe, que sí, usted puede tomar una captura para escribir lo que es que yo estoy en Ah, sí, no te preocupes. Yo les voy a mandar esa presentación, ¿listo? Miren, Samantha está mostrando el enjuague bucal. Muy bien. Bueno, niñas, entonces las dejo porque ahorita tengo otra clase. Bueno. Chao, profe. Nos vemos mañana. Chao. Mañana no, mañana es sábado. Nos vemos el lunes. Chao, profe. Chao. Repasen mucho porque el lunes vamos a tener un taller evaluativo. Te vamos a evaluar qué es lo que hemos aprendido hasta ahora. Chao. Chao, profe. Chao, chao.